Shalom a todos, es un gusto saludarlos de nuevo. Como les había comentado en estos días, hay muchas cosas de las cuales hablar. Espero poder llegar claramente hasta donde usted se encuentra. Un saludo a los países de Europa, Italia, nos ven en Italia, en Portugal, España, en Israel, en varios lugares de América del Sur, en Perú. Se me ha olvidado mencionarte, saludos a la gente peruana que me escribe. Sinceramente un abrazo de verdad. Yo me siento muy privilegiado de poder llegar hasta ahí, Centroamérica, por supuesto. México nos ven mucho. Les mando un abrazo a todos los mexicanos, los quiero mucho. He estado en México varias ocasiones, me encanta México. Igual en Perú, he estado varias veces en Perú, me encanta Lima. Un abrazo, Estados Unidos, por supuesto, los que nos ven de diferentes estados. Y los que se me olvidan en este momento, Centroamérica, a algunas personas de República Dominicana. Así que les mando un abrazo en el nombre de Yeshua. Agradezco su sintonía al canal, sus likes son buenos, nos ayudan para que más gente vea y comente realmente y aprendamos juntos. Yo siempre lo he dicho aquí en el canal, en este canal aprendemos todos, ¿sí? Así que Baruch haba b'Shem Adonai es las palabras de nuestro Yeshua bendito, nuestro Mashiach. Bueno, bendito sea Él, bienvenido a esta grabación y ustedes también bienvenidos. Este canal vive para ustedes desde Yeshua, tu Ruach, para ustedes, para mí, que sirva de bendición, que sirva para que podamos aprender. Miren, quiero tocar un tema, hay muchas cosas que hablar y necesitaría mucho tiempo. Entonces, pues trato en el canal hay series de varias cosas para que ustedes vayan enriqueciendo su conocimiento y el hebreo y usted entre a este río de hebreo que lo que hace es quitar clipots, ¿verdad? No nos dejan ver, solo el idioma nos pone trabas, pero Yeshua es maravilloso. Fíjense que yo quiero tocar un tema y voy a hablar mucho de esto porque la otra serie que les he hablado, digamos, combinado con esto, nos va a ayudar muchísimo a entender los conceptos. Este tema se llama la iglesia. Esta es la parte 1. Tremendo. No, nunca he grabado sobre la iglesia. Quiero grabar sobre la iglesia para comenzar a transmitir ciertos marcos teóricos que a usted le van a servir mucho para los estudios que ustedes hagan en sus iglesias, sus grupos o a título personal de los evangelios y el mensaje de Yeshua. Tengo algunos seguidores de España que utilizan estas enseñanzas para discusión de clase, no sé si es en la universidad, en ciertos cursos, no sé, sociología o no sé si teología. Así que me siento honrado de poder participar con ustedes a la distancia y trasladarles a ustedes información valiosa, que lo hago con toda la responsabilidad del caso. Entonces, la iglesia, vamos a hablar un poquito de la iglesia, ¿sí? Mire, lo que usted va a escuchar tal vez en el cristianismo, porque pues no sé, ¿verdad? Aquí hay muchas personas que son creyentes, no sé si hay no creyentes escuchando el canal, eso no. Las estadísticas del canal no sacan si son creyentes o no creyentes, no lo sé. Pero si usted no es creyente en Yeshua, a la edad que yo tengo, que no soy un anciano, ¿verdad? Pero ya tampoco soy un joven, le puedo decir que se está perdiendo grandes cosas y grandes realidades espirituales que nuestro Mashiach transmitió. Yo le invito, si usted no es creyente, a que explore las escrituras conmigo y va a encontrar a Yeshua de una manera espectacular, revelándose a su vida. Y se lo digo de corazón.
Igualmente a los que son creyentes, que practiquen cualquier cristianismo, ¿verdad? Estudiemos, creo que hay muchas cosas que podemos aprender juntos y que nos van a llevar a un crecimiento. Fíjense que este tema me parece que es esencial que comencemos a hablarlo. Y tenemos que hablarlo con mucha responsabilidad porque el idioma yo lo he hablado bastante en algunas series, sobre todo en la serie del judaísmo de Jesús, que hay un punto de partida para hablar de la iglesia. Y el punto de partida es que la misma iglesia hoy, pues 2000 años después, se abrogó el derecho de crearse. Por eso es que lo vamos a hablar, porque usted ya me lo oyó decir. Entonces, se tomó el derecho de crearse a ella misma, de decir, yo soy la iglesia, ¿va? Y como la iglesia, hago tal cosa, y así ha sido. La iglesia ha sido, y por favor, lo que le voy a transmitir es con toda la responsabilidad, ¿sí? La iglesia ha sido un brazo político del Imperio Romano por siempre, ¿sí? Yo le diría que en realidad, y al final vamos a validar, no sé cuántas versiones de esto vamos a hacer, porque hay mucha información, muchísima. Y entonces no sé cuánto tiempo nos vamos a tardar, pero este recorrido va a ser bonito, porque vamos a poner puntos medulares para afirmar esta hipótesis que yo le planteo, que la iglesia se creó a ella misma. Pero hay algo mucho más importante, y que ha sido un brazo político del Imperio Romano. Ha sido porque el imperio no desapareció, ¿verdad? Esos imperios solo se transforman, no es que desaparezcan, ¿verdad? Algo más importante y más medular de este tema es que prácticamente Yeshua no tiene nada que ver con la iglesia que hoy conocemos. Recientemente, estudiando, Yeshua está regresando en todas las versiones que le hemos dado a esto. Decimos que en realidad Yeshua, su mensaje, ¿verdad? Su mensaje y mensaje de Yeshua, que es el Malhut, que por ahí vamos a comenzar hoy, que es el Malhut. Esa es una palabra hebrea, aramea, Malhut Ha Elohim, Malhut Ha Shamayim, usted ya me lo ha escuchado a mí, el reino de Dios, el reino de los cielos, era el mensaje espiritual de Yeshua, ¿sí? Pero estamos hablando de los años 30, ¿no? ¿Sí? Entonces, es crucial la escritura que leemos, en qué año se escribió. Eso es fundamental. Tal vez usted no ha tenido maestros que le hacen hincapié de eso. Yo soy un maestro que le hace hincapié en todos los detalles. Y un detalle importante es cuándo se escribe. Porque el cuándo se escribe tiene un contexto histórico también. O sea, cuando se escribieron algunos textos del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, hay contextos históricos, ¿verdad? O sea, no es que los escritores están solos en el mundo. El mundo siguió hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, importantísimo. Hoy, de lo que hemos estado estudiando del Olam Jabá, que es el mensaje de Yeshua, ¿verdad? El Olam Jabá, el mundo venidero. Hablan en griego apocalíptica, digamos, el mundo futuro. La iglesia no sale a relucir. En el mensaje original de Yeshua, no. En el mensaje de la iglesia de más adelante, como que quieren darle ciertas toques, digamos, al mensaje de Yeshua. Por aquí tengo un compañero mío en las grabaciones. Una de mis mascotas está aquí acompañándome. Sale a relucir, y entonces en el tiempo, resulta ser que quieren darle un concepto distinto, y eso se llama desarrollo teológico. Entonces usted, como un buen estudiante, un creyente de Yeshua, tiene que diferenciar el mensaje de Yeshua, ¿sí?
del desarrollo teológico. Desarrollo teológico es una cosa y el mensaje de Yeshua es otra cosa. Entonces, ¿de dónde surgió la iglesia? La iglesia surgió, ahorita lo vamos a comenzar a estudiar, surge de conceptos griegos, creencias y prácticas griegas, que obviamente eso ya existía cuando Pablo andaba y otros predicadores andaban anunciando el mensaje del reino. Eso, por supuesto. O sea, entonces eso no es particular de Pablo ni ningún otro. Eso ya existía. Entonces, nosotros tenemos que ser, digamos, de una mentalidad totalmente objetiva, no sectarista y dogmática. Porque si somos dogmáticos, entonces no tiene sentido mi canal. El canal nace precisamente porque la teoría que yo le expongo, yo creo que es cierta. Yo creo que la iglesia se autoinventa en el tiempo. Pero no tiene nada que ver la iglesia con el mensaje de Yeshua. De hecho, busque usted una referencia del Olam Jabá, que la iglesia sea referencia para el Olam Jabá, no lo va a encontrar. No va a encontrar, pero sí va a encontrar a Israel y Jerusalén como referencia del Olam Jabá. Por eso es que usted ve que cuando estudiamos nosotros el Olam Jabá, la era mesiánica, la apocalíptica, ¿quién tomamos de referencia? A Israel y Jerusalén. ¿Por qué? Porque las escrituras originales hablan de ellos como referencia, pero la iglesia no. ¿Sí? Bueno, entonces, punto número 1 para entender el tema de la iglesia. Fíjese pues, el mensaje de Yeshua, y lo vamos a hablar muchísimo, yo tengo un documento de hace muchos años que elaboré sobre el Malhut HaElohim y el Malhut HaShamayim. No lo tengo actualizado, pero hay mucho material sobre el mensaje de Yeshua. Y hay eruditos de clase mundial hablando del reino de Dios. Ese es el mensaje original de Yeshua. Y eso, digamos, fue lo que él explicó, pero para sorpresa de muchos es lo que un fariseo llamado Pablo también explicaba. Qué interesante, en los años 50, hasta el año más o menos 67, 68 o 69, por ahí la historia dice que Pablo fue decapitado. Entonces, tiempo, este fariseo Pablo y otros, porque no solo él, hablaron del reino, del Malhut, ¿sí? No de ninguna iglesia. Por eso es importante. En una grabación pasada le decía, mire, ponga atención a lo que es original de Pablo, ponga atención a lo que no es original de Pablo. Son ideas distintas. En el tiempo, eso tiene mucho que ver. ¿Sí? Hoy, si usted, no quiero hablar con nombre y apellido, pero hoy usted ve que hay ideas totalmente ridículas que se hablan en el cristianismo respecto a Yeshua, pues. No sé quién dijo recientemente, sí sé quién lo dijo, pero que Yeshua era palestino, ¿eh? Entonces, de eso y de otras ideas ridículas, después de 2000 años, la iglesia habla sobre Yeshua. Imagínense usted. Piense por un momento, ¿qué pasaría si Yeshua estuviera hoy con nosotros y diría, ¿y ese grupo cuál es? Ese grupo que está ahí, que están hablando de que Jesús es palestino. O sea, cosas tan ridículas como esas, y más, eso es todavía como que liviano, pero se dicen unas cosas que usted se queda, se desmaya de lo que la iglesia habla, y de los cristianismos en general. Pero vamos al punto. Fíjese cómo es esto de interesante. Yeshua habla del Malhut HaElohim, Malhut HaShamayim, que yo tengo una teoría de que no es lo mismo, que se parece, pero está hablando de dos cosas diferentes, ¿sí? Por eso es que en los evangelios y en las escrituras no lo ponen igual. Una cosa es el Malhut HaElohim, otra cosa es Malhut HaShamayim. Bueno, pero ese era el mensaje de Yeshua. Y vamos a leer, era el mensaje de Yohanan el Inmersor, llamado Juan el Bautista. Yohanan el Inmersor. Malhut HaShamayim, Malhut HaElohim.
Pero en el tiempo, fíjese cómo es esto. Por eso es que en esa serie que vamos a ver paralelo a esto, vamos a ver cómo los diferentes grupos que unos desaparecieron. Para sorpresa mía, he investigado que hay grupos originales, creyentes de Yeshua, de los años 30, que tuvieron que salir y emigrar, Siria, Turquía, ¿sí? Por esa parte de Asia, Irak, Irán, ¿sí? Persia, y que hasta el día de hoy hay todavía gente que viene de esos creyentes. Obviamente abrazaron el Islam, pero hay grupos antiguos que fueron creyentes de Yeshua. Eso es impresionante, lo vamos a estudiar y lo vamos a ver. Pero ¿por qué cree usted que se escudaron en otras capas de creencias? Porque ya va a ver usted que paralelamente a como la fe en Yeshua se iba expandiendo, el imperio ¡pah!, los perseguía. El imperio los aplastaba. ¿Me explico? Entonces, lo que le quiero decir es que el mensaje de Yeshua, siendo el reino de Dios, se diluye en el tiempo el mensaje del reino de Dios, ¿sí? Se diluye, o sea, se va perdiendo el mensaje original. ¿Y sabe qué pasa? Se pierde el mensaje de Yeshua en el tiempo, en muchos grupos judíos de habla judía hebrea, judíos de habla griega, ¿sí? Se pierde entre comillas. Por eso estamos nosotros aquí, por eso estoy aquí, para hablarles el mensaje de Yeshua, ¿sí? El reino de Dios, ¿sí? Como Él lo hizo y como sus verdaderos y fieles seguidores lo hicieron. ¿Y qué surgió? Esto es bien interesante. Resulta ser que el mensaje del Malhut se diluye en el tiempo y surge algo que se llama iglesia en el tiempo, ¿sí? Obviamente, digamos, la iglesia que usted conoce hoy, que se dice tener la autoridad que Yeshua le dijo, todos esos textos que ellos metieron, sobre todo en Mateo, esos son desarrollos teológicos y hay que ponerles una lupa de este tamaño, mire, porque no son textos originales, no son palabras originales de Yeshua. Entonces, resulta ser que surge la iglesia por puro desarrollo teológico. Imagínense usted, no por un mensaje original de Yeshua, sino un desarrollo teológico que lo que hace es minimizar el mensaje de Yeshua y crear un pensamiento y una institución llamada iglesia. Bueno, fíjese pues. Ahora, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si el segundo templo, que es el cual Yeshua vio y profetizó que iba a ser destruido? ¿Sí? Lo ve y dice que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente sucedió. Ahora, ¿quién permitió que el segundo templo quedara destruido? ¿Quién lo permitió? Por supuesto, Elohim permitió que pasara, ¿sí? Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo permitió? ¿Sí? ¿Por qué permitió que pasara la destrucción? Yeshua la vio y dijo, va a pasar. Y pasó, ¿sí? Como un verdadero naví, profeta. ¿Sí? Bueno. Ahora, también Elohim permitió que surgiera un grupo y el mensaje original de Yeshua se diluyera en el tiempo. Entonces, hoy usted va a cualquier iglesia, y esto no es por favor, con todo el respeto, no quiero decirlo, no lo digo con desprecio, sino usted va a cualquier iglesia y lo que le hablan es mensajes motivacionales, mensajes, no sé, cualquier cosa menos del reino de Dios, menos del mensaje de Yeshua. Entonces, Elohim lo permitió. Así como el templo fue destruido, ¿verdad? Hasta el día de hoy no hay templo. Que eso tiene, por supuesto, un mensaje tremendo de Yeshua. Por eso es que hay que poner mucha atención sobre el tema que Yeshua habla sobre el del templo.
Eso es fundamental para todo lo que nosotros creyentes en Yeshua hemos hablado y hemos creído hasta el día de hoy. Fundamental. Ahora, lo permitió Elohim en todo su sistema espiritual. Dijo, bueno, no hay más templo. No hay más templo. Entonces, lo que le quiero decir es que así como no hay más templo, ¿sí? Elohim permitió que surgiera una institución. Ahí está esa institución, iglesia, ¿verdad? Y surgió, ¿sí? En el tiempo. Ahora, si bien es cierto, Él lo permitió, ¿es correcto pensar que Yeshua se representa en la iglesia o la iglesia representa a Yeshua? La respuesta es no. O sea, la iglesia creada con todo este concepto que estamos hablando, la respuesta es no. O sea, digamos, la iglesia de hoy, ¿se da el derecho? O sea, la iglesia de hoy se pone en la posición de decir que es una institución que puede juzgar moralmente a Israel, o que es es una institución diferente a Israel. Yo digo, ¿y de dónde sacaron eso? Desarrollos teológicos ya en el año 400 era una cosa totalmente distinta. Ya en el año 185 ya había un canon de los evangelios del Nuevo Testamento, 185, 190, y entonces una vez tenían un canon diferente al judaísmo puro que Yeshua practicó, es otra religión. Entonces, otra conclusión, Yeshua, su intención no era hacer otra religión llamada cristianismo, pero tampoco Pablo. Digamos estamos hablando de lo original, ¿no? Y entonces, ¿esto qué es? Entonces pongamos atención. Por eso estoy aquí parado yo. Si la iglesia fuera, digamos, la institución que dice ser, yo no estaría aquí parado. No tendría sentido, pero no lo es. Entonces alguien va a decir, oye, entonces la iglesia. Pues que no necesitas la iglesia. Pero vas a ver cómo es el asunto. Tú necesitas a Yeshua. Digamos, al Mashiach necesitas, ¿no? No la iglesia, una institución creada por política para política. Y recuerde que ha venido creciendo por un brazo político creado para política, pero por supuesto, poder y dinero, ¿verdad? Poder y dinero. En el tiempo, lo vamos a ver. Hoy solo, digamos, es la introducción y no sé ni cómo voy de tiempo. Voy bien. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a comenzar a explicar lo más básico de cómo se fue transformando este grupo que hoy dice ser representante de Yeshua. Por eso es que usted me ha escuchado decir que Yeshua no es cristiano. O sea, él no es cristiano. O sea, no hay cómo asociarlo a todo este desarrollo hasta por donde vamos, hasta el punto en que algún personaje diga que es palestino. O sea, totalmente erróneo, como que no leen las escrituras. Pero bueno, con esa pequeña introducción yo quiero comenzar a hablar de esto. Quiero arrancar con un libro escrito más o menos en el año 100. Hay una teoría que dice que este libro de los Hechos fue escrito más o menos en el año 100. O hay otras teorías que fue escrito antes del año 70. Eso es relevante. Eso es relevante por las ideas que están aquí, ¿sí? Y he leído ambos argumentos y los dos argumentos tienen puntos, la verdad, que hay que ponerles, digamos, tienen a favor. Hay que darles el crédito, porque obviamente los que opinan eso son eruditos. Pues. Yo no soy erudito. Sí, yo soy un estudiante. Pero los eruditos que están en cualquiera de las posiciones, me parecen que hay que darles crédito. Ambos. Entonces usted y yo vamos a ir descubriendo poco a poco las ideas que están ahí y vamos a irlas como que ubicando a ver por dónde van los tiros. Obviamente con la ayuda de Ruach, ¿verdad? Ruach de Yeshua,
Porque si los eruditos no se ponen de acuerdo, imagínense, nosotros somos estudiantes. Bueno, voy a comenzar leyendo ciertos conceptos que son fundamentales y va a ver usted qué interesante. Voy a comenzar del 1.1, fíjese. Pues. Dice, estoy usando la versión de las Américas. ¿Sí? Recuérdense que al final nosotros, lo que yo creo que hay que hacerle doble clic para ampliarlo, me voy al griego, al hebreo, y entonces es lo que después usted ve aquí que yo le vengo a exponer para entender todo el concepto. No en la capa de español. Fíjese pues, dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Punto número 1. Hay eruditos que creen que efectivamente este escrito de los Hechos no es ninguna segunda parte del Evangelio. Por varias razones, ¿verdad? Pero es muy interesante notar por qué dicen ellos que hay ciertas características que en el Evangelio se dicen, pero en la segunda parte, que teóricamente es esta de los Hechos, se ven, por ejemplo, a un Simón Pedro temeroso, a un Simón Pedro huyendo, pero aquí usted lo ve a él valiente y con todos los demás valientes ahí. O sea, no precisamente tiene que ser la segunda parte del Evangelio. Esto es un relato diferente, que tampoco es historia. Esto está escrito para algo, y ahí lo vamos a descubrir. Claro, esto no es un estudio sobre los hechos, pero sí nos va a ayudar a entender estos conceptos de iglesia que yo le estoy hablando. Para comenzar eso. Segundo, si eso es así, entonces lo más probable es que ni aquel lo escribió Lucas. Lo que pasa es que eso viene la iglesia le ama a los padres de la iglesia que dijeron que Lucas era igual este. Pero nadie nos asegura que ni el evangelio ese llamado de Lucas lo escribió Lucas, ni esta segunda parte. Segunda parte ni tampoco escrita por Lucas. Lo más seguro es que no sabemos quién lo escribió. Pero aquí está. ¿Sí? Bueno. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Le voy a lanzar algo que no se lo había dicho. Es bien importante. Mire, llevo muchos años estudiando el origen de las ideas del Espíritu Santo, de lo que pues, la iglesia ha enseñado como Espíritu Santo. He encontrado, bueno, tenía una teoría y dije, este concepto de Espíritu Santo, porque recuerde, si no está en Tanaj y Profetas, no debería usted ponerle atención. Es decir, no, ¿de dónde lo sacaron? Entonces, primer teoría, un desarrollo teológico de la iglesia en el tiempo, ¿sí? Fíjese que recientemente he encontrado que el concepto, no como la iglesia lo enseña, o como está traducido aquí en el libro de los Hechos o los Evangelios, el concepto de Espíritu Santo es otro concepto, pero tiene un origen. Y encontré que quienes hablaban de Espíritu Santo eran los esenios. Miren qué interesante. Entonces, si hay algo, aquí está diferente, porque la iglesia le dio otro toque con el tema de la Trinidad, ¿eh? Pero en realidad el concepto primigenio de Espíritu Santo o Santo Espíritu viene de una teología de los esenios. Entonces lo vamos a estudiar, pero se lo quiero dejar para que usted, ¿por qué se lo menciono? Para buscarlo, vaya a buscarlo. Ponga los esenios y su creencia en Espíritu Santo o en Santo Espíritu. Ahí va a ver. De ahí viene esa idea de Espíritu Santo, ¿sí? Y es diferente a como la iglesia lo conceptualiza. Bueno, entonces dice, a estos, eso lo dejo para que usted haga su tarea también, dice, a estos también después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, dice, apareciéndoseles durante 40 días. Mem, si usted me acaba de escuchar, mem, letra mem, gematría 40, transformación, ¿sí? Lo voy a explicar, ahorita lo voy a explicar, aquí hay varias cosas que yo le tengo que trasladar. Y hablándoles de lo concerniente, ¿a qué? A la iglesia, dice aquí. A ver, léalo conmigo.
Hechos 1:3. A estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días, mem, y hablándoles de lo concerniente a la iglesia. ¿A qué no dice así? Dice, y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Se llama Malhut HaElohim. Dice que después de que volvió de la muerte, estuvo 40 días, ¿sí? Mem, hablándoles de el reino de Dios. No dice de la iglesia, ¿verdad? O sea que aún él antes de morir y antes de volver a la vida, él hablaba del reino, ¿correcto? Del reino de Dios. Malhut HaElohim, Malhut HaShamayim, depende de quién lo escribe, ¿verdad? Porque así lo conceptualizaron. Ahora, dice que después de que él vuelve a la vida, ¿sí? Y no utilizo la palabra resurrección porque aquí hay algo más profundo sobre lo que en griego habla de resurrección. Esto es bien fuerte, lo que nos están trasladando acá. Entonces, dice, hablando de lo concerniente al reino de Dios. Esta idea de Hechos 1:3, ahorita le voy a dar varias cosas muy lindas sobre esto. Digamos, años 100 en adelante. Es decir, ya 70 años después, se hablaba de esto, pero no se había, en el año 100, si esa teoría es correcta, no se había perdido lo que Yeshua hablaba. Ahí no dice iglesia, ¿verdad? Dice reino de Dios. Bueno, miren pues, punto número 1, esto es maravilloso. Punto número 1. Se lo quiero trasladar porque usted se merece, aquí está Hechos 1:3. Mire pues, voy a explicar algo bien sencillo, pero al final bien profundo. Todo lo que nosotros estudiamos, es decir, sin darnos cuenta, aquí dice Adam, ahí dice Adam, ¿sí? La escritura de Bereshit Adam. Todo lo que nosotros estamos aquí, por ese ser que al final el hebreo lo que nos invita es a pensar que es un sistema espiritual llamado Adam, ¿sí? Porque él, en Bereshit 1, él es un prototipo de la creación de Elohim. Y por favor, hay una serie que yo tengo que se llama El Mundo Prototipo. Ahí estoy hablando de Adam como luz, ¿sí? Con gematría 45. De hecho, aquí lo tiene usted. La mem es 40. Por eso es que se lo estoy diciendo, porque esto es maravilloso lo que vamos a ver ahorita. Esto es 4 y esto es 1, ¿sí? 45. Fíjese. Esta Aleph que usted ve acá, esta Aleph que ve usted acá, es quien representa, este es 1, ¿no? Este es 1, representa a Elohim. O sea que este personaje Adam es una proyección de Elohim. Claro, nosotros hoy no nos vemos como proyección, ¿verdad? Es un misterio bien fuerte. Originalmente él sí, este prototipo. Fíjese eso. Esta Dalet que está acá, esta es la Dalet, ¿sí? Esto significa Delet. ¿Y sabe qué es Delet en hebreo? Delet es una puerta. ¿Sí? Es una puerta. Entonces, Adam, por eso le dije, ahí lo que estamos leyendo en Hechos 1:3, ahí está hablando de algo maravilloso, porque está hablando de Yeshua vuelto a la vida. Entonces, ¿qué hay detrás de esta puerta? ¿Qué hay detrás de esta puerta? Detrás de esta puerta, dijo Yeshua, abrirás y entrarás y hallarás pastos. Es decir, ¿qué hay? Hay vida. ¿Sí? Jaim. Y el 40,
40 es esta es la Mem Sofit, que representa digamos, el ser transformado. Transformado. Por eso es que dice Yeshua durante 40 días. Es esta Mem. Entonces, este prototipo, este es el prototipo. Después voy a rápidamente, pues eso se lo quiero trasladar porque eso lo hablo yo en esa serie del mundo prototipo. Mírenla y estudie conmigo. Fíjese que este prototipo lo que tenía que hacer como proyección de Elohim, ¿sí? Si quiere también póngale como clon de Elohim, ¿sí? Era atravesar la puerta y ser transformado. Ese prototipo. Pero vámonos ahora, cambiémonos y vámonos a Bereshit capítulo 2. Y usted va a encontrar ahí que hay un Adán, ¿sí? Que al final se vuelve de ser humanidad, se enfoca Bereshit en una persona. Ya es el Adán que tiene como nombre personal Adán. Ese Adán no logró la transformación. No logra la transformación el Adán, ¿sí? Y entonces ese Adán murió. Y entonces ese no tuvo acceso a pasar su transformación, ¿sí? Por supuesto, no atravesó la puerta y por supuesto perdió el reflejo de Elohim. Ese es el misterio que hay ahí en ese, por eso es que yo le hablo mucho del sistema espiritual Adam. Entonces, ahora, Pablo dice que el último Adam, el postrer Adam, es Ruach vivificante. Entonces Hechos 1.3 está hablando del postrer Adam, que es Ruach vivificante. Entonces, él sí restaura esta imagen que se perdió. Él es la puerta para entrar y, por supuesto, él sí nos ha de transformar y por medio de él nosotros somos transformados, por medio de él nosotros podemos atravesar el desierto, atravesar la transformación. ¿Por qué? Porque él lo hizo. Eso es Hechos 1.3. Entonces tenemos frente a nosotros al postrer Adam que restaura todo. Nos restaura a nosotros en el sistema Adam. Bueno, entonces, ese es un punto que le quería pasar. El misterio que hay ahí en Adam. Pero hay una versión, y por favor, lo revisé yo también en el griego, Hechos 1.3, fíjense, hay una versión que dice que durante 40 días, ¿sí?, él se hacía visible. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Una cosa es que se aparezca, pero ya decir que durante 40 días él se hacía visible y les hablaba del reino de Dios. ¿Qué significa eso? No es lo mismo que se aparezca. Es que estaba ya a la vuelta y se apareció por ahí. No, se hacía visible, dice esa versión. Y búscalo en el griego y eso tiene sentido. Por eso hay que, ¿cómo decir? Hay que ir probando las escrituras muy despacito. Que se haga visible, aparecer son dos cosas diferentes. Como usted lo quiera percibir, pero el hacerse visible tiene concordancia con la idea que hemos venido hablando de la parusía y de Ruach, Yeshua en Ruach. Tiene concordancia con la idea de Pablo en Corintios de que el postrer Adam es un Ruach, es un sistema espiritual. Pero oiga, dice, se hizo visible durante 40 días. Maravilloso. Esto es maravilloso. O sea, se hacía visible. Eso es lo que ahí está diciendo. Porque restauró todo. La puerta, lo que hay detrás de la puerta. Le voy a decir algo. Yeshua hizo lo que nadie había hecho.
Y ponga atención a lo que le voy a decir. Yeshua inauguró un nuevo sistema espiritual. Entonces es maravilloso. Esto lo de Adam, el postrer Adam, que lo restaura, logra la transformación. Eso es maravilloso. No es que hay más cosas que no, ahorita todavía no lo voy a decir, pero se lo voy a tener que decir pronto. Él llegó a donde nadie había llegado. Y él inaugura y abre esa puerta. La puerta que Adam, el prototipo, no hizo. Eso es grande. Entonces, fíjese pues, se hizo visible por 40 días. Se hizo visible por 40 días. Entonces, voy a hacer un paréntesis. Y fíjese que se lo tengo que decir así porque no puedo pasarlo por alto. Realmente, tengo que decírselo. Estamos hablando de cómo surge la iglesia, pero esto surge por hablar del reino. Precisamente enfocándonos en el Malhut, es que estamos hablando de esto, ¿no? La iglesia no tiene relevancia. Entonces, se lo digo porque nosotros hemos hablado de la parucía de la Epifanía. Y este texto, por favor, hay que marcarlo. Hechos 1:3, por favor, márquelo bien, vaya al griego y va a ver usted que esta traducción tiene sentido. Se hizo visible. Otras versiones dice se dejó ver de ellos, pero también se dejó ver de ellos es como que andaba por Galilea y entonces en Jerusalén lo vieron. No, se hizo visible para que ellos lo vieran. Y entonces el sentido es, entonces él ya no se dejaba ver como una persona normal y corriente, digamos, común y corriente. Eso quiere decir que nuestro pensamiento de un Yeshua vuelto a la vida, pensando que tiene una silueta humana, precisamente no es así. Sino ese texto lo que nos está diciendo es, se hizo visible para que lo pudieran ver. Entonces era invisible. Es que esto es bien fuerte. Esto es bien fuerte. Pero le quiero dejar algo porque tenemos que avanzar. Le quiero dejar algo bien interesante acá. Mire, ¿por qué cree usted que él habló sobre la destrucción del segundo templo? Era una señal, ¿verdad? Bueno, que sucedió casi 40 años después de que él, digamos, asciende. Ponga atención a la palabra, asciende. ¿Sí? Es que es maravilloso. Yeshua es la mente transformada. Esto es grande. Lo que estamos hablando es grande, oye. Es grande. Pero él dijo, eso, lo del templo que le estoy diciendo, que en 3 días lo puedo destruir y lo puedo volver a elaborar. Dice Juan, eso lo vamos a leer, hablando del sistema espiritual. Dice, hablaba de su cuerpo. Esto es un misterio grande y lo vamos a ver. Oye, yo tengo una serie sobre Juan, te invito a que la vea. Yeshua místico, ¿sí? Entonces, ¿cambió o no cambió el sistema espiritual de Elohim con Yeshua? Sí, pero no para formar una iglesia, sino porque el reino se ha manifestado. ¿Cuántas veces hemos leído eso en las Escrituras? Sí, el reino se está manifestando. ¿Y quién lo está inaugurando? Yeshua HaMashiach. Bueno, eso es grande, muy grande. Continuemos. Se recuerda cuando, digamos, cuando hablábamos en la grabación pasada de la palabra Ra'a, digamos, Epifanía no tiene una palabra, digamos, del hebreo que es traducida al griego, significa Epifanía. No, que hay que ir a buscar equivalentes. Ra'a es una. Y acá Ra'a está en la palabra equivalente griega, donde dice que se hacía visible
a ellos durante 40 días. ¿Sí? Y usted lo va a ver como aparecer. Entonces, lo que le quiero dejar con este énfasis que estoy haciendo, y llevo 10 minutos haciendo énfasis, es que Él se convirtió en un sistema espiritual. Él es el nuevo prototipo de Adam. Eso es maravilloso. Él es el nuevo prototipo de Adam. Por eso es el Reshit. Yo hablo mucho del Reshit. Y Pablo obviamente en las escrituras está, o sea, es un Moed. Lo que le quiero decir es, efectivamente, él es la nueva creación, el Reshit. ¿Sí? Eso significa. Por eso es que Bereshit significa otra creación. Yeshua es nuestro Bereshit. Es la otra creación. Es el nuevo inicio. Nuestro Bereshit. ¿Correcto? Bueno. Continuemos. Dice Hechos 1:6. Mire pues, cuando uno habla de esa forma, me emociono transmitiéndolo porque lo he ido comprendiendo durante estos últimos años y usted dice, esto es maravilloso. Y bueno, vamos a tiempo. Que sirva como introducción. Entonces, ¿qué habló Yeshua? Hechos 1:3. Con toda esta introducción que le hice, este énfasis, reino de Dios. Pensamiento, aún en el año 100, pensaban y creían y hablaban que Yeshua había enseñado el Malhut. ¿Sí? Pero no le he hablado yo que estaba pasando paralelamente. Sí, paralelamente a este pensamiento. Hay cosas interesantes que estaban pasando. Entonces, ¿esto por qué se lo pongo? Y lo vamos a estudiar a más profundidad más adelante. Obviamente, ahorita no va a dar tiempo. Es porque el imperio, con todo lo que estaba pasando, después de que Yeshua deja a sus creyentes, y aquí adelante dice, reuniéndolos. Bueno, aquí hay algo muy importante. El versículo 4, el versículo 5 del capítulo 1 tienen un propósito para estar ahí. El 4 y el 5, el escritor de este libro quiere hacer una introducción a lo que él quiere explicar más adelante. ¿Sí? Lo vamos a saltar. Ahorita no nos interesa irnos por esa línea. Vámonos al 6. Porque el 6, en mi opinión y en mi teoría, originalmente le seguía, digamos, en los escritos más antiguos de este libro, le seguía al 3. Cuando él y les habla del reino de Dios. Entonces el 6 dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, cuando, digamos, si usted se va del 3 al 6, tiene sentido en lo que Yeshua dice, les enseñaba sobre el reino. Y dice, y entonces los que estaban reunidos le preguntaban, en el 6, Adón, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Entonces, ponga atención a lo que le voy a decir. Yeshua estaba hablando desde una mística en el versículo 3, ¿sí? De este tipo. Una mística, me atrevería a decir yo, de origen esenio, ¿sí? Una mística así. Y aquellos que están ahí, en el versículo 6, están pensando como esenios, pero celotes. Es decir, no están comprendiendo la mística de Yeshua y le están haciendo la pregunta desde un celote creyente, pero al final celote. Es decir, bueno, si el tema es el reino, entonces queremos verlo. Reino exterior. Son dos mentalidades. La mística esenia y la mística esenia celote. Y ellos le dicen, bueno, entonces el reino exterior queremos ver. Esa conversación es fascinante. Ahí usted puede ver las dos corrientes, lo pongo como ejemplo, de una mística judía
como la de Yeshua, esenia, ¿sí? Porque, digamos, si usted, para comenzar, el hecho de que diga que Yeshua había vuelto de la muerte, el texto como tal no puede representar de ninguna manera a la creencia saducea, por ejemplo. Porque dentro de las creencias saduceas, ellos no creían en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Tampoco creían en la Tanaj, ellos solo creían en la Torá, ¿sí? Entonces no viene de ahí el pensamiento. Ese pensamiento, digamos, en el fariseísmo sí se creía en la resurrección de los muertos. Creían en la Tanaj, ¿sí? Creían en las escrituras, como lo dice el Evangelio. Sin embargo, en las creencias fariseas, a Pablo, digamos, entiendo yo, por lo que vamos a ver más adelante, que Pablo fue y tuvo una enseñanza desde esa mística, desde la mística esenia, porque un fariseo era difícil que hablara en esas condiciones. Si bien es cierto, hay una idea farisea en cuanto a la resurrección, pero la idea de la mística del reino, fíjese, del reino, como Yeshua lo está hablando, eso no, digamos, eso no se veía tan fácilmente. El fariseísmo no lo veía así. Entonces Pablo tuvo que haber aprendido esa mística como fariseo. Pero no hay noticias de las enseñanzas de Pablo sino hasta el año 50, que es la primera carta a Tesalonicenses. Entonces ahí vamos a encontrar, en otra serie, se va a poner muy bueno porque vamos a encontrar las principales ideas de Pablo en el año 50. ¿Sí? Entonces, esto que estamos nosotros leyendo es un ejemplo de lo que antiguamente, en los años 30, que se remonta al mismo Yeshua. Como pensamiento esenio se puede ver esa mística y cómo un esenio celote veía el reino en el año 100 y tiene contexto, y aquí lo tengo, mire, aquí digamos como un celote. Luego, por un ejemplo, me voy a saltar, no va por ahí la enseñanza, me tengo que ir en orden, pero fíjese usted que, lo voy a poner un ejemplo, aquí tiene usted a Simón Bar Kokhba, la revuelta judía en el año 132, 135. Fíjese usted. Tiene usted en la revuelta judía del año 66 al año 73, liderada por Ananías ben Ananías, ya le voy a hablar quién es él, ¿sí? Ananías ben Ananías. Tiene también, tiene a le tengo que trasladar otro, tiene a, ay Dios, se me pierde, aquí tiene aquí está, perdón, a él andaba buscando, a Judas el Galileo, por cierto mencionado en Hechos 5:37, era celote. Históricamente, Judas el Galileo, que es uno de los líderes de esta revuelta, esto es bien impresionante, celote. Es decir, con creencia esenia, celote. Por eso es que andaba metido en la guerra. Este fue un líder tremendo de esa revuelta, que terminó en la destrucción del templo, y ahí lo vamos a ver despacio, y termina ese evento en el año 73 en Masada. Pero ¿qué le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es que sí hay un contexto de las ideas que dice ahí Hechos 1:6 sobre ¿qué va a pasar con el reino de Israel? Año 73 ya había habido un desenlace. Son muy contemporáneas las ideas de lo que creían. Ahí hay pensamientos celotes. Esenios celotes en ese pensamiento. Bueno, entonces, Judas el Galileo. Ahora, fíjese que hay algo bien importante. Todo esto es importante para hablar. Estamos introduciendo el tema de la iglesia, pero es muy importante que esto lo veamos así de despacio. ¿No? Así, mira,
Todo eso ya me la sabía, vos esa película ya me la sabía yo. Ah, va. Entonces, si usted ya se la sabía, mándeme mensajes y, fíjate que yo también ya investigué esto. Ahora, si no lo sabía, sígame. Fíjese pues, hay algo en la respuesta de Yeshua en Hechos 1:6 que a mí me llama la atención. Fíjese cómo es la respuesta a ese restaurarás el reino. Fíjese usted que la respuesta es en el 7. Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y después hace una introducción a un tema que es el Espíritu Santo. Fíjese pues. Mi teoría es que ese 1:7, que no tiene contexto en, digamos, en Pablo, por ejemplo. Pablo habla que en Tesalonicenses dice, ustedes no necesitan que yo les explique respecto a los tiempos, porque ustedes ya lo saben. Año 50. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo en el año 50 diga, ustedes no tienen necesidad? Es que ahorita a ver cómo está conectado esto. ¿Cómo es posible que Pablo diga, en Tesalonicenses 1, diga, es que ustedes no tienen necesidad que yo les explique porque ustedes ya lo saben? ¿Sí? Ahora, aquí dice, ustedes no tienen por qué saberlo. Año 100. Claramente este texto que estamos leyendo es posterior a la idea de Pablo. Esto es posterior. Porque dice en ese texto de Tesalonicenses, es que ustedes no tienen necesidad que yo les explique, es que ustedes lo saben. Bien, mire cómo se conecta esto. Las palabras para tiempo, porque ahí dice, ¿qué dice aquí? Fíjese que dice tiempos y épocas. Las palabras griegas que está hablando ahí son dos palabras diferentes, tiempos y épocas. Las palabras hebreas que se pueden relacionar a las palabras griegas que dicen ahí una es ot, en hebreo, ot, lo voy a poner así mire, ot, sí, aquí tiene la ayin, algo así, la ayin, y tiene la tab, ot, ¿sí? Esto es 470. Esto es 11, 2, gematría 2. Esa palabra ot en hebreo. Y la otra es, por supuesto, es yom. 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 Aquí. Yom. 56. Sí, 56. 56 con gematría 2. Mire qué casualidad. Las dos palabras tienen gematría 2. ¿Sí? Ahora, las dos palabras que usted ve acá tienen un contexto en el hebreo y están relacionadas, una de ellas, a Moed o Moedim. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de, aquí dice, cuando se habla de, fíjese, pues dice tiempos y épocas. Usted ha escuchado cuando las escrituras hablan, es que se cumplió el tiempo. Como el tiempo se cumplió, entonces ahora se habla del reino. ¿Qué nos están transmitiendo a nosotros? Hablando del reino. Lo que nos están diciendo es que hay un Moed dentro de los Moedim, que es el que nos señala la época, nos señala el tiempo. No es cualquier tiempo, no es cualquier época. Aquí está hablando de un Moed en específico. Lo invito a que escuche algunas grabaciones que tengo sobre los Moedim. Entonces, eso es lo que está hablando ahí, y a eso se refieren estas palabras, cuando habla de estas palabras griegas. Lo que está hablando, digamos, la respuesta es, a ustedes no les corresponde saber los Moedim, pero solo ¿cómo así? Así dice. Dice, y les dijo, no os corresponde a vosotros saber los
tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Ese pensamiento que está ahí, no, digamos, es un desarrollo para introducir otra doctrina, ¿sí? Pero esta idea es posterior a la de Pablo, porque él dice, ustedes no tienen necesidad que yo les enseñe. Yo creo que eso ya se lo he transmitido yo y creo que el tiempo se nos fue y no he avanzado. Pero creo que lo que le transmití es importante para irlo introduciendo en esto. Déjenme leerle ese texto de Pablo. Es de los años 50. Los eruditos dicen, esta es original de Pablo. Y es por el año 50. Primera de Tesalonicenses 5 dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, Moedim, no tenéis necesidad de que os escriba nada, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Año 50. Entonces, la idea que estamos viendo en los hechos es porque una de las cosas es que quieren introducir otro tema. Como decir, miren, pero esa es una idea posterior a esta, digamos, esa es una idea del año 100, no es una idea más temprana de Pablo. Ya en el año 50 sabían todo lo relacionado, digamos, al misterio de los Moedim. Entonces, ¿cómo no le van a saber en el año 100? ¿Me explico? Es decir, el que escribe los hechos está diciendo, usted no tiene por qué saberlo. Es posible que él no lo supiera, entonces él dice que ustedes no tienen por qué saberlo. Pero ya en el año 50, aquellos tesalonicenses ya sabían los Moedim. ¿Me voy a entender? Todo esto es para explicar el reino. ¿Sí? Muy bien, yo quiero dejarlo acá. Realmente esto es una introducción y no quiero abusar más de una hora. Mire, como le decía, seguramente me extendía trasladando algunos misterios desde la mística judía y relacionando las escrituras desde el español, griego, hebreo. Pero es necesario porque como verdaderos talmidim de Yeshua, nosotros tenemos que ser seguidores fieles de él. ¿Sí? Si hoy me preguntan, con todo lo que hemos venido hablando de lo que está pasando en el mundo, ¿qué necesita usted y yo? Ser fieles en los pasos hacia Yeshua. ¿Sí? Enseñar el reino de Dios, el Malhut Ha-Elohim, Ha-Shamaim, como él lo hizo. ¿Sí? Así que acompáñenme. Yo quiero hacer una breve oración para que terminemos esta introducción a este tema que digamos, hay que enriquecerlo mucho como para ir probando las diferentes teorías, hipótesis que tenemos. Así que, Padre, te damos gracias en este día porque nos permites hablar, enseñar, entender lo que nos tienes que decir en este tema. Te pido en esta hora que todos aquellos que nos ven sean iluminados con tu verdadera luz en este año. Que las serpientes y los sistemas espirituales contrarios a tu luz verdadera no pueda vencerlos, sino tú, siendo el verdadero sistema espiritual, Ruach, nos alimentes y nos fortalezcas en este tiempo tan difícil. Enséñanos tú. Amén. Espero que sea de bendición. Si le es de bendición y pues usted considera que le va a ayudar en su crecimiento espiritual, dele like y compártalo. Nos vemos pronto.